Además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos. Como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Bien, ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Esto es la Cantina del Ateo. Yo soy Rafael Tapia, su anfitrión. Y en esta ocasión me encuentro acompañado por varias personas. Estefano, Vicky, Kevin y alguien que se hace llamar Desconocido. Desconocido, ¿tienes micrófono? Al parecer no. Bueno, como lo mencioné en la invitación a este tema a debatir, el día de hoy vamos a platicar sobre una publicación de una página web que se llama questions.org, godquestions.org, ¿sí? En el que se habla sobre una pregunta particular que dice: ¿existe un argumento que pruebe la existencia de Dios? ¿Sí? Bueno, como sabrán, hay múltiples argumentos que tratan de sustentar la creencia de que algún Dios existe. En esta ocasión este parece ser un argumento ontológico y cosmológico, ¿sí? Comienza hablando sobre que muchas personas muy inteligentes se han colocado en ambos lados de la disputa, etcétera, etcétera. Habla sobre Karl Marx y Sigmund Freud y termina diciendo en alguna parte que el ateísmo resulta ser intelectualmente débil, pero ¿es verdad eso? ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes crea que algún Dios existe. Si lo creen, los invitaría a participar y a decir qué es lo que piensan de la argumentación conforme la vaya diciendo. ¿Qué tal? Génesis. Tengo que estar pasando entre pantallas, ¿no? Bien, pues comenzaré leyendo brevemente, aunque el argumento es bastante largo, el artículo son, no sé, deben de ser cerca de 5.000, 10.000 caracteres. Lo voy a resumir aquí, ¿no? Y dice que se tienen que hacer las preguntas correctas, ¿sí? Y que la pregunta metafísicamente más básica es: ¿por qué tenemos algo en lugar de nada en absoluto? ¿Sí? Y pues sí, o sea, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La pregunta es famosa por Gottfried Leibniz. Ya tiene más de 2 siglos y se ha intentado responder de diferentes maneras. Aquí hay que ponerse a pensar que la nada, en cuanto a metafísica, en cuanto a ontología, es filosóficamente imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues te lleva a un absurdo, es una aporía. ¿Sí? Una vez que uno intenta describir la nada, bueno, pues toda descripción, por fuerza, es sobre algo. Y pues la nada no puede ser algo. ¿Sí? Eso sería un error gravísimo, es un absurdo. ¿Qué significa esto? Que pues nunca, jamás pudo haber habido, entre comillas, nada. O sea, es así de simple. Porque la nada no puede existir. ¿Sí? Todo lo que existe es algo, por definición. ¿Sí? Entonces, bueno, continuaré con el argumento que presentan aquí en godquestions.org. Los invito a interrumpirme en caso de que quieran hacer algún comentario, ya sea sobre el argumento que se está presentando o sobre mis comentarios, ¿no? O hacerme una pregunta directa, etcétera. Si gustan pueden hacerme una pregunta por el chat o o activar su micrófono y participar. Son bienvenidos. Invité a varios grupos de WhatsApp a participar, a ver, con la esperanza de que algún apologista o algún teísta venga y participe, pero desgraciadamente tal vez el tiempo sea muy corto.
probablemente la próxima invitación tenga un poco más de tiempo para planear. ¿Sí? Y dice aquí, al considerar esta pregunta, hay 4 posibles respuestas del por qué tenemos algo en vez de nada. ¿Sí? Y dice, la realidad es una ilusión. Número 2, la realidad es autocreada o fue autocreada. Número 3, la realidad es autoexistente, entre paréntesis, eterna. Y la realidad fue creada por algo que es autoexistente. ¿Okay? No estoy seguro de que sean las únicas 4 posibles respuestas. Y es más, me iría por una idea de que aquí hay un problema grave en cuanto a equívocos. Hola Cristina, buenas noches, bienvenida. Estamos ahorita en vivo en Twitch. El día de mañana este video será publicado en YouTube. Si gustas participar de la conversación, eres bienvenida. Cualquier comentario. Estamos hablando sobre una publicación que se llama ¿Existe un argumento que pruebe la existencia de Dios? Entonces, bueno, contestando la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada, aquí están diciendo que solo hay 4 respuestas posibles, que la realidad es una ilusión, o es autocreada, o es autoexistente, eterna, o fue creada que es por algo que es autoexistente. Ahí ya no te ponen que eterno, pero bueno, lo van a entender, ¿no? Vamos a analizar un poquito la primera, ¿no? No tanto lo que dice el argumento, sino estas 4 respuestas. Dice aquí que la realidad es una ilusión. Desgraciadamente, cuando se pone a uno a pensar que, ok, la realidad es una ilusión, ¿qué significaría algo así? Que bueno, pues lo que cada quien está viviendo es literalmente ilusorio, no existe, es solo un producto de la imaginación propia. Y bueno, de lo único que podemos estar completamente seguros es de que existimos, cada uno. Yo estoy seguro de que existo. ¿Sí? Y bueno, me imagino que ustedes también están seguros de que existen. Ahora, si toda la realidad fuera una ilusión, de todas formas, la ilusión tendría que estar corriendo en alguna parte. Y si está en alguna parte, tiene que estar dentro de la realidad. ¿Por qué? Por la forma en la que en este tipo de cuestiones se puede definir lo que es la realidad. Y ahí, en el caso de realidad, utilizaría la palabra realidad con R mayúscula. A la realidad la defino en este caso como el conjunto que incluye a todo lo que existe. Y bueno, si incluye a todo, evidentemente no puede excluir nada, ¿no? Y si la realidad fuera una ilusión, o bueno, si lo que entendemos como realidad fuera una ilusión, de todas formas tiene que estar corriendo dentro de la realidad, como una especie de subrealidad, ¿sí? En el caso del número 2, que la realidad es autocreada, esa suena una respuesta extraña, ¿no? O sea, eh, significaría que en algún momento había nada y ahí ya entramos en una aporia, en un problema, ¿no? Porque al decir que hay, se está hablando de algo. Y si habla uno de algo, pues no puede estar hablando de nada, ¿no? ¿Sí? Su número 3, que dice, la realidad es autoexistente, eterna. Esta posición a mí me parece lo más razonable, porque, bueno, porque de la nada nada sale. ¿Sí? Y siendo que de la nada nada sale, la realidad no puede haber comenzado a existir. Tiene que ser eterna. ¿Sí? No hay muchas opciones más allá de eso, ¿no? Y luego dice que la realidad fue creada por algo que es autoexistente. Evidentemente también está tratando de decir que es eterno. Ahí le está sumando un paso extra. En este argumento se está sumando un paso extra que realmente sobra. Porque no podría ser la realidad eterna. Pero algo que es eterno crea la realidad. Es algo, suena muy absurdo. Además, si algo que es eterno existe, está dentro de la realidad, dentro del conjunto que incluye a todo lo que existe. No se puede salir de ahí. ¿Sí?
Bueno, el argumento dice así, ¿sí? Habla sobre Descartes y que dice que pienso luego existo, etcétera, y dice que lo que es la primera opción de la ilusión pues no funciona, ¿no? Por las razones que yo expliqué hace unos minutos, sino por Descartes, ¿no? O sea, por la respuesta de Descartes, ¿no? Que dice que pienso, por lo tanto no soy una ilusión, ¿sí? Eh, de todas formas, independientemente de cómo uno lo interprete, evidentemente esa respuesta a uno no es viable, ¿no? Luego habla sobre la realidad autocreada, que como platicamos no funciona, ¿sí? Y entonces dice aquí, ahora nos hemos quedado con solo dos elecciones, una realidad eterna o la realidad siendo creada por algo que es eterno. Y aquí es donde hace en los grupos de magia e ilusionismo le llamarían prestidigitación, ¿sí? Dice textualmente, ahora nos hemos quedado con dos elecciones, una realidad eterna o la realidad siendo creada por algo que es eterno. Punto y coma. Un universo eterno o un creador eterno. Y aquí ya nos está confabulando realidad y universo. Aquí hay que ser muy precisos y darnos cuenta de cuando hablamos sobre universo, cuando hablamos sobre realidad y cuando hablamos sobre el universo, ¿sí? Si tenemos claros los términos, evitamos este tipo de problemas y este tipo de malos razonamientos, porque aquí es donde comienzan los problemas, ¿sí? Dice aquí, algo existe, la nada no puede crear algo. Por tanto, existe un algo necesario y eterno. Dice, no tenemos que regresar a algo eterno. Y también dice aquí, el ateo que se burla del creyente en Dios por creer en un creador eterno debe recapacitar y aceptar la existencia de un universo eterno. Nuevamente, no hemos hecho la distinción de qué es el universo, qué es nuestro universo y qué es la realidad. Así que bueno, pues lo haré en este instante, ¿sí? Como lo mencioné hace rato, realidad se puede definir fácilmente, en este caso, como el conjunto que incluye todo lo que existe. Y la palabra tiene valor polisémico. ¿Qué significa eso? ¿No? Cuando una palabra tiene valor polisémico, significa que tiene usos diferentes, ¿sí? Que se puede utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, si hablamos de una realidad económica, ¿no? La realidad educativa del país en el sur del hemisferio tiene tales características, ¿no? Ahí es una realidad contextual, un espacio particular. Pero aquí no estamos hablando de una realidad particular, estamos hablando de la realidad. Por eso lo mencioné hace rato con R mayúscula, la realidad, ¿sí? Y aquí es donde se tendría que preguntar uno, ok, ¿es nuestro universo el conjunto que incluye a todo lo que existe? O sea, ¿es equivalente a la realidad o no lo es? No sé exactamente. No sabría responder completamente la pregunta. Pero si definimos nuestro universo como aquel espacio de la realidad, aquel pedazo de la realidad al que tenemos acceso de manera local, creo que podemos visualizar a nuestro universo dentro de la realidad, sea o no la totalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué sería el universo? En este caso, en filosofía, ya Sebastián ya nos dejó, pero en algún momento me ayudaron con una definición que es muy funcional y que nos permitiría seguir con la conversación. El universo sería el sistema que incluye a todos los sistemas. Y eso incluiría nuestro universo y la posible existencia de otros universos, ¿no? O sea, esta idea de los multiversos que no tiene este mayor fundamento más que el matemático en la teoría de las cuerdas, etcétera, ¿no?
Pero entonces tenemos la realidad, que incluye a todo. Tenemos el universo, que es el sistema, que incluye a todos los sistemas. Y nuestro universo, que es la presentación, perdón, aquí lo defino bien, la presentación de la realidad a la que nosotros tenemos acceso de manera local. ¿Sí? Y esta presentación a la que tenemos acceso de manera local tiene un origen. ¿Qué significa que tiene un origen? Pues que es origen, bueno, un fenómeno que da lugar a otro. ¿Sí? Nuestro universo tiene un origen, de acuerdo con la ciencia, hace más o menos 13.800 millones de años, poquito menos que eso. Se expandió violentamente en una cantidad de tiempo muy pequeña, y las características, la conducta de lo que observamos como nuestro universo se presenta a partir de ese momento. Dime, Estefano. No que contiene, sino que incluye, pero bueno, está bien. Eh, no. A todo lo que existe, ¿sí? Porque no puedo tu pregunta dice así, para los escuchas que no están leyendo, ¿sí? Dice, una pregunta, Rafa. Defines realidad como el conjunto que contiene a todo lo que existe, pero ¿no sería el conjunto que contiene a todo lo real? No puedo, a pesar de que nuestro lenguaje es limitado, debemos evitar utilizar la misma palabra para definir a la palabra, ¿sí? La palabra real forma parte de realidad, ¿sí? Entonces, a pesar de que no podemos salir de los círculos, es indispensable no quedarnos en los círculos. ¿Sí me explico? Ah, y además, lo que existe pues es real. ¿Sí? ¿Qué es existir? Bueno, pues ahí tendríamos que estar hablando del ser, del ente y la existencia. Se entiende que el existir es la manifestación de un ser en una realidad dada. ¿Sí? Eso es existir. ¿Y qué es cómo podemos determinar que algo existe? Bueno, pues por medio de los fenómenos que representan, ¿no? O sea, la serie de apariciones que posibilitan la revelación de ese ser o de cualquier ser en una realidad dada. ¿Sí? Ahora, volviendo al argumento de estas personas, ¿no? Dicen algo así. Algo existe. La nada no puede crear algo, por tanto existe un algo necesario y eterno. ¿Sí? Y entonces, bueno, empieza a hablar sobre la teoría del Big Bang, etcétera. Y aquí sigue confabulando realidad y universo. Y es un problema del cual ya no sale. ¿Sí? Porque la realidad no puede haber comenzado a existir, es una aporía. O sea, siendo la realidad el conjunto que incluye a todo, no puede haber nada fuera del todo. ¿Sí? Y si algo crea a nuestro universo, bueno, pues de todas formas está dentro de la realidad. Esa es una parte importante que no parecen estar tomando aquí, ¿no? ¿Qué más continúa? Se sigue yendo, ¿no? Dice que las únicas dos opciones son un universo eterno o un creador eterno. Ya en este texto, en este momento, ya dejó de hablar de la realidad y se puso a hablar sobre el universo. O sobre nuestro universo, siendo más claros. ¿Sí? Y de este problema ya no sale. Desgraciadamente, aquí ya empieza a hablar sobre el Big Bang y dice que el universo tuvo que tener un inicio, un comienzo absoluto. Y aquí es donde tiene donde sería un problema. ¿Sí? Porque el Big Bang no nos dice que por ejemplo no había universo y luego sí lo había. O sea, así como ustedes no existían antes de existir y yo no existía antes de existir, aquello que nos presta nuestros cuerpos
lo que nos presta nuestra corporeidad, sí existía. ¿Sí? La materia que me constituye, por ejemplo, sí existía antes de yo existir. ¿Sí? De esa misma forma, aquello que constituye a nuestro universo definitivamente existía antes de que nuestro universo, como lo conocemos ontológicamente, existiera. Y esto aquí no se está tomando en cuenta. ¿Sí? Y bueno, después de eso ya empieza a hacer afirmaciones un poquito extravagantes. ¿Sí? Aquí dice que tiene que tener un creador, que tiene que de tener naturaleza sobrenatural. No sé si se dan cuenta, pero al decir naturaleza sobrenatural ya está haciendo ahí una aporia extraña, ¿no? O sea, bueno, ¿tiene naturaleza o no tiene naturaleza? ¿Forma parte o no forma parte de la naturaleza? Que en cierto modo se puede decir que la naturaleza es como un mito. O sea, todo es natural, todo forma parte de lo que existe, ¿no? O sea, ¿sí? Dice que tiene que ser omnipotente. Y luego lo pone entre paréntesis, excesivamente poderoso. Perdón, pero omnipotente y excesivamente poderoso no son lo mismo. ¿Sí? Omnipotente. Omni significa todo, que todo lo puede. ¿Sí? Excesivamente poderoso es que puede mucho. Pero esa es una diferencia tal vez eh, pedante de mi parte, pero está ahí, ¿no? Debe ser autoexistente. Bueno, pues la realidad fácilmente es autoexistente si uno se pone a pensar que de la nada nada sale. La realidad no puede haber comenzado a existir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se estaría pensando en una existencia antes de la existencia. ¿Sí? A ver, estoy viendo un chat, dice aquí. Lo real es algo que contiene existencia verdadera, pero se puede existir no verdaderamente. Aquí tenemos que determinar con un poquito más de claridad eh, a qué te refieres por existir. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que imagino un dragón de 8 cabezas en Saturno. ¿Sí? Y ese dragón existe de una manera contingente a mi mente y ahora en la de todos ustedes. Es más, se los puedo ponerles detalles, describirles atributos, hasta ponerle carácter y hacer toda una historia alrededor. Y ese dragón existiría de una manera contingente a nuestras mentes. Pero eso no significa que esté ahí en Saturno. ¿Sí? Y eso también es bien importante. Hay una distinción importante entre aquello que es fáctico, aquello que forma parte de la realidad de una manera independiente a nuestras mentes, como la luna, el coche que tienen afuera de su casa, el teléfono desde el cual podrían estar participando en esta conversación, este, las paredes, su casa, el planeta, nuestra estrella, el sol o la luna. Todas esas cosas están ahí, las imaginemos o no, las definamos o no, o las nombremos o no, ahí están. ¿Sí? Pero ese dragón que yo les estoy contando, si yo desaparezco y ustedes desaparecen y todas las mentes que lo conciben desaparecen, ese dragón desaparece. Hace unos minutos, Estefano, definí lo que es existir. ¿Sí? Es la manifestación de un ser en una realidad dada, o en la realidad en este caso. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta? Ah, bueno, pues por medio de fenómenos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos hacer una distinción importante entre lo que existe de manera contingente a nuestras mentes y lo que existe de manera independiente a nuestras mentes. La roca que está ahí en el jardín existe de manera independiente a nuestras mentes.
estemos o no nosotros aquí y la nombremos o no como roca. Total, la argumentación de godquestions.org, que dice argumento existencia de Dios, pues comienza con un error fatal, ¿no? O sea, confabular universo y realidad hace que el resto de su argumentación caiga drásticamente. ¿Sí? Ahora, supongamos por un momento que podemos confabular universo y realidad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del Big Bang, cuando nosotros pensemos en el Big Bang, no se piensa en ningún momento y en ningún lugar y en ningún científico que nuestro universo comenzó de la nada metafísica, de la nada absoluta, la nada ontológica, que es un absurdo filosófico. Cuando algunos científicos dicen un universo de la nada, como Lawrence Krauss o Stephen Hawking, cuando dice que porque la gravedad existe, el universo se crearía de la nada. En ambos casos no se están refiriendo a la nada filosófica. ¿Sí? Se están refiriendo, cuando menos, al vacío cuántico y a las leyes físicas que existirían dentro de la realidad. A ver, dice aquí otra pregunta. Si una persona necesita que lo veneren, es porque su ego lo necesita. Es una porquería. Pero hasta podrá entenderse por ser una persona insegura. Pero que una deidad necesite veneración es totalmente innecesario e irracional. Andar bendigando amor. Coincido, realmente. ¿Sí? Es más, yo me pongo a pensar en algunas ocasiones, digo, esto nos desviaría un poco del tema de hoy, pero no pasa nada. Me pongo a pensar en estas preguntas que luego llegan a hacer algunos apologistas y teístas con los que he conversado, que me dicen, bueno, y si se demuestra que Dios existe, si se demuestra que Jesús es su hijo y que lo que dice la Biblia es verdad, entonces te convertirías, lo adorarías. Mi respuesta es no. Y es un no rotundo y definitivo. Dejaría de ser ateo. ¿Sí? Porque bueno, pues si se demuestra que algún Dios existe, entonces no puedo decir que no creo que alguna deidad exista, ¿no? O sea, hay una demostración. ¿Sí? Pero yo no veo cómo sea posible en mí adorar a un personaje, una persona, un ente como el que está descrito en la Biblia. No podría. El personaje Jehová, Yahvé, Elohim o como le llamen, Dios, es caprichoso, es abusivo, misógino, violento, vengativo, egocéntrico, megalomaniaco. Es un personaje terrible. ¿Sí? Es más, en cuanto a personajes villanos de diferentes libros, me parece peor que el mismo Voldemort o Sauron o hasta, o bueno, no sé, Iago de Otelo me parece un poco más brillante. Pero bueno, regresemos al tema. A ver, dice aquí, lo que no se manifiesta, lo que no podemos observar o medir, claro, claro. Y real es eso, lo que no se manifiesta, lo que no hay una manifestación. ¿Dónde está el fenómeno de lo divino? Si no hay una manifestación del ser en una realidad dada, no podemos decir que existe. Podemos concluir muchas cosas, podemos tratar de racionalizar. Como por ejemplo en este argumento que pues como lo acaban de ver, el solo error de confabular universo y realidad eh, no permite que el argumento tome vuelo. O sea, dice que es válido. Perdón, no lo es. En el momento en que realizan el equívoco,
es inválido. Un argumento falaz suma cero. Y todavía se atreven a titularlo prueba de la existencia de Dios. ¿Sí? O sea, la pregunta es, textualmente, ¿existe un argumento que pruebe la existencia de Dios? Y más adelante ahí dicen, sí, sí se puede. ¿Sí? La respuesta es sí, se puede. ¿Sí? Y después lo terminan diciendo, por otra parte, al demostrar la validez de un argumento a favor de la existencia de Dios, el caso del ateísmo resulta ser intelectualmente débil. ¿Sí? Yo me pregunto en este caso, honestamente, las personas que argumentan, que realizan este tipo de argumentaciones, no se ponen a analizarlos. Porque independientemente de si los que somos ateos creemos o no estos argumentos, o los entendemos o los analizamos, pues también las personas que lo argumentan deberían poder hacerlo, deberían poder darse cuenta que están realizando un equívoco. Y si no se dan cuenta, cuando alguien se lo señala, deberían de aceptarlo y entender cómo se está realizando el equívoco. Un argumento falaz no es un argumento válido. ¿Sí? El hacer esta confabulación entre universo y realidad le resta validez de manera directa. A ver. No, ya este es un tema extra, Estefano, si quieres lo podemos tocar. Vamos a dejar un poco de lado este argumento que ya lo tocamos lo suficiente, porque al final termina siendo ahí una serie de afirmaciones sobre lo que debe de ser Dios, y luego termina citando pasajes de la Biblia, etcétera. Esto, perdón, pero pues no es un argumento, ¿sí? Y no es una buena razón, ¿sí? Es más, no puedo decir que sea una razón, ¿sí? Es una sin razón, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar el tema de el argumento para probar la existencia de Dios de godquestions.org de Michael Hoffman. Y toquemos esto de lo que estás hablando, Estefano. Me parece bastante razonable. No se trata de que solo existe lo que la ciencia pueda probar, ¿sí? No se trata de eso. Si tú te has dado cuenta a lo largo de mis intervenciones y mis conversaciones, yo trato de analizar las cosas de una manera filosófica y utilizo ontología y epistemología para ello, ¿sí? Y no se trata de lo que la ciencia pueda probar o no probar, sino de aquello para lo que tenemos buenas razones para creer que existe, ¿sí? Esa es la parte importante. Permítame un segundito. Ustedes disculpen, ya volví. ¿Sí? No, entiendo que estabas platicando con Dragon en mi Garage, pero el punto va más allá. O sea, aquí la cuestión ya es sobre lo que cada quien piensa y cree, ¿sí? En muchas ocasiones a múltiples apologistas yo les he dicho literalmente, a ver, a mí, a Rafael Tapia, no le tienen que demostrar nada. Nadie me debe nada, ¿sí? El compromiso es con uno mismo. El compromiso es analizar honestamente por qué creemos lo que creemos, ¿sí? De hecho, qué es lo que creemos y por qué lo creemos, ¿sí? Y si tenemos buenas razones o no para creer lo que creemos. Yo fui teísta casi toda mi vida, hasta hace 7, 8 años, ¿sí?
Y no comencé a decirme ateo sino hasta hace 5 o 6 años. Este, pero realmente creía lo que creía por malas razones, por muy malas razones. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque era cuestión cultural de mi casa, porque así fui criado, por lo que tú quieras y mandes, ¿no? O sea, yo tenía estas creencias y no solo en la existencia de algún dios o de algún poder superior, etcétera, sino que también creía en la astrología y la brujería y otras tantas cosas. ¿Cómo podemos determinar si existe o no existe o si es posible o no? Bueno, en cuanto a lo que es posible, pues eso habría que demostrar la posibilidad. ¿Sí? Y para demostrar la posibilidad solamente tenemos aquello a lo que tenemos acceso, Estefano. O sea, no podemos agarrar y pensar que cualquier cosa que podamos concebir sin contradicciones existe entonces. ¿Sí? Porque pues de la misma forma que podemos concebir algo sin contradicciones como existente, pues ese mismo algo lo podemos concebir sin contradicciones como inexistente. Entonces se matan una a la otra. Es, este, es imposible demostrar una existencia por medio de una concepción, un constructo. ¿Sí? Y ahí es donde comienzan los problemas precisamente para el teísmo, porque comienza con la presuposición de que algún Dios existe. Hace rato me decía Sebastián que no, que en la filosofía medieval es donde se comienza con Dios, y en la filosofía moderna se comienza con la naturaleza para llegar a Dios, ¿no? Pero yo no lo veo así. Yo veo que en la filosofía medieval se presupone la existencia de un Dios y se da por sentado, y entonces eso no es filosofía de la religión, sino teología. ¿Sí? Y en el caso de la filosofía moderna, en la que se dice que se parte de la naturaleza para llegar a Dios, perdón, tampoco, porque parece, a la hora de analizar los argumentos, parece que se comienza con la conclusión y luego se trata de acomodar toda la información con la que uno cuenta para tratar de sustentar esta conclusión. ¿Sí? Evidentemente ese es un problema porque es como tener un crimen, ¿sí? Y decir que tal persona es el criminal y entonces vamos a buscar las pruebas para demostrar que esa persona es el criminal. ¿Sí? No se puede comenzar concluyendo que esa persona es el criminal sin buenas razones. Las razones, la evidencia y las razones que tengas para esa conclusión van primero, no al revés. Porque, pues, perdón, pero es fácil reacomodar la información, especialmente con Dios, ¿no? Reacomodar la información para que se acomode, para que calce en la conclusión. ¿Eh? Aquí no parte de la experiencia de la naturaleza y al final llega a la conclusión de Dios. No exactamente el error de aquí no es pasar del plano real al plano mental, sino yo lo veo como un problema con la argumentación de las causas jerárquicas. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos que hablar de cuáles son los tipos de causas, ¿no? Está la causa material, la causa eficiente o jerárquica, la causa final, etcétera. Si tú hablas de causas jerárquicas, hablas de una causa final, un propósito. Y discúlpame, Estefano, pero bueno, que me disculpe aquí no, ¿no? En la naturaleza, la conducta que se observa no aparenta tener una finalidad específica. ¿Sí? Ahí ya se está presuponiendo esa finalidad. Y ese es el problema, es insostenible. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen sobre esta respuesta a la tesis, porque aparte el texto es larguísimo, de godquestions.org, del argumento para probar la existencia de Dios.
que pues desgraciadamente pues no probó nada. ¿Sí? Y así son las cosas, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario más que sumar a esta transmisión? No saben cuánto les agradezco su presencia. Esta noche el análisis fue de este argumento. Yo espero que en las próximas transmisiones tenga yo alguna participación de teístas y apologistas, personas que piensen que intelectualmente que tienen sustento, ¿sí?, para creer que algún Dios existe. Yo honestamente no lo veo. ¿Sí? Dice ahí, ¿existe algún argumento para probar la existencia de Dios? Les soy bien honesto, no lo sé. No lo sé. Pero todos los argumentos que hasta el momento, con los que hasta el momento me he involucrado, tienen una u otra falla. Esta falla abismal entre la confabulación y universo y realidad es gravísima, ¿no? Hagamos una oración y despidamos la reunión. Coincido, Dragón, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Esta transmisión ha sido en vivo en Twitch. Ah, mira, aquí viene una pregunta por parte de Vicky, pero no es para mí. Pues, Vicky, a nivel ontológico yo definiría el fenómeno del amor como el libre compromiso existencial con la otredad, o sea, con los otros. Y no me refiero a los otros por otros humanos. Lo otro podría ser una obra literaria, la libertad de tu país, ¿cómo se llama? Tu pareja, tu familia, tus hijos, los videojuegos, etcétera. Y este libre compromiso existencial puede ser llevado hasta las últimas consecuencias. Entonces diría que el amor es el libre compromiso existencial con la otredad y que puede ser llevado hasta las últimas consecuencias. Y ahí, si te das cuenta, no estoy utilizando una definición científica, ¿sí?, sino una ontológica. Y sí, evidentemente, pues el amor, se pueden encontrar hormonas que se liberan de una persona hacia diferentes cosas, ¿no? O sea, o hacia su pareja, o hacia su familia, a sus hermanos, hijos, etcétera, ¿no? Ah, gracias, Estefano. Volviendo al tema, dejando a un lado lo que es el amor. Mencionas aquí, dices, pero eso no sería que no existen argumentos a favor de su existencia, pero no a que no exista. No quedaría el razonamiento en no hay argumentos para afirmar su existencia, pero no para decir no existe. La verdad es que termina siendo irrelevante, Estefano. La pregunta es, bueno, ¿qué razones tendríamos para pensar que existe? Las inexistencias no tienen valor ontológico positivo. O sea, ¿qué significa esto? Ah, bueno, pues que si vamos a hablar de lo que algo es, estamos hablando de que algo es. Lo que no es, ¿qué? Lo que no es no nos importa, nos es irrelevante. ¿Sí? Lo que importa es lo que es. Y si no hay buenas razones para pensar que algo existe o que algo es, pues no es razonable pensar que existe o que es. Y vale la pena decir que nada que exista no es, ¿no? O sea, todo lo que existe es y todo lo que existe. Pero bueno. Muy bien, buena participación, Matías. Dice aquí, hoy mi señora me preguntó que si yo no me tenía fe. A lo que yo le respondí, no tengo fe, tengo confianza en mí.
Hay una... Ese es otro equívoco y es la polisemia, ¿no? Muchas personas prefieren no utilizar valores polisémicos en las palabras, ¿no? O sea, quieren definir una palabra de una misma forma y esa misma forma tiene que ser para todos los usos y no. Desde mi punto de vista no funciona. Realmente las palabras tienen usos y dependen del contexto. En el caso de la fe religiosa, en mi caso particular, yo defino la fe religiosa como eh, creer sin buenas razones para creer. Así que la fe como tal, pues no es razonable, precisamente por definición, ¿no? Creer sin buenas razones para creer. Pero la fe no religiosa viene de la palabra fides, que es confianza, que es lo que acabas de decir. Tengo confianza en mí. ¿Sí? ¿Por qué tienes confianza? Ah, bueno, pues tienes una historia, tienes ciertas características, tienes una idea de que sabes lo que estás haciendo y tienes confianza en que puedes hacer X, Y o Z cosas o no la tienes. ¿Sí? Mm, esa es una diferencia bien importante, ¿no? Y desgraciadamente nos encontramos con que en muchos casos nuestros amigos apologistas, teístas, etcétera, pues tratan de decir, no, es que todos tienen fe, perdón. No, no todos creemos cosas sin buenas razones para creerlas, ¿sí? En el caso de la confianza propia o de la autoconfianza, pues uno debe tener autoconfianza sobre cosas que uno sepa que puede hacer, ¿sí? Ok, volviendo a tu tema, Estefano, que ahorita estás tocando, ¿no? Dices que antes de la existencia de Peter Higgs, prácticamente, ¿sí? No existían argumentos para la existencia del bosón de Higgs. Pero eso no quita que existe el bosón de Higgs. Sí, claro. Y antes de que existieran esos argumentos y antes de que existieran esas conclusiones de Higgs, y es más, antes de que en el Centro Europeo de Investigación Nuclear se demostrara la existencia del bosón de Higgs, no era razonable creer que existía. ¿Sí? A eso me refiero yo. O sea, ahorita prácticamente estás haciendo una argumentación hacia el futuro, Estefano. Dices, no, bueno, es que eventualmente podría haber alguna forma de demostrar que Dios existe. Ah, bueno. Cuando haya la forma de demostrar que Dios existe, entonces será razonable creer que Dios existe. Mientras tanto, no lo es. Aquí estamos hablando de lo que es razonable y lo que no lo es. En todo caso, creer cosas no fundamentadas en la realidad tiene consecuencias. Y esto ya lo hemos platicado. ¿Sí? Tiene consecuencias graves. ¿Sí? Hay personas que mueren por eso. Hay personas que son torturadas toda su vida por eso. No hace mucho, 3 4 años, leí el caso de un niño de 5 años. ¿5 o 7 años? Vamos a suponer que 7 años. Que fue brutalmente asesinado por su hermano. Y desgraciadamente su hermano ni siquiera sabía que estaba matando a su hermano. Por no haberse aprendido bien los pasajes de la Biblia que le habían tocado. Si gustan puedo compartir el enlace más tarde en el video de YouTube. Este, por no aprenderse los versos de la Biblia que le habían tocado. Perdón, Estefano, el átomo en el que creía Demócrito era, imagínate, eh, una silla que está compuesta de pequeñas sillitas. ¿Sí? Y una mesa que está compuesta de pequeñas mesitas. Y así sucesivamente. ¿Sí? La existencia del átomo de una u otra manera sí es una conclusión con puros argumentos racionales, ¿no? O sea, es solo de la mente. Pero eso no significa que sea razonable creer que exista como tal, como es descrito por esta persona.
¿sí? Y de hecho, el átomo como tal significa indivisible. Y creo que ambos sabemos que es divisible. ¿Sí? Para el caso tendríamos que agarrar y decir que los quarks son átomos, o los leptones son átomos, o los campos son átomos. O sea, todos los leptones serían átomos, porque son indivisibles. ¿Sí? Y sí, el argumento que estás poniendo, Estefano, desgraciadamente parece creer por si las dudas. Y perdón, pero ahí me suena mucho la apuesta de Pascal, y la apuesta de Pascal no tiene nada que ver con la veracidad de la proposición. Aquí estamos hablando de la veracidad de la proposición y de las consecuencias que tiene. ¿Sí? Y mira, ser agnóstico no tiene mayor problema. En muchas ocasiones me etiquetaba como ateo agnóstico. Ya no lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la misma definición de ateísmo que uso es suficiente para que mi interlocutor se dé cuenta de que no estaría yo afirmando la inexistencia, perdón, de cualquier deidad, o la imposibilidad, que en realidad sería eso. No estaría afirmando la imposibilidad, pero sí le estaría exigiendo que demuestre la posibilidad, porque esto es bien importante, Estefano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos determinar si es que es posible que algún Dios exista? De acuerdo con lo que sabemos de la realidad, no es posible. Así. ¿Te refieres al caso del niño que fue asesinado? Tiene que ver con tener creencias no fundamentadas en la realidad. Es más, vamos a separarnos de la religión. Vamos a hablar de personas que creen que la homeopatía cura el cáncer. Y entonces van y se hacen su tratamiento homeopático cuando tienen cáncer y mueren en el dolor del cáncer. Ahí está Steve Jobs. Es un caso perfecto para ello. Estaba a tiempo para tratarse su cáncer. El señor se fue por medicina alternativa y se murió. Para cuando quiso regresar a la medicina tradicional, se murió. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues tenía una creencia que no estaba bien fundamentada. El señor creía que la medicina alternativa iba a poderle tratar el cáncer. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver con ateísmo ni con religión, etcétera, pero no importa. Es importante porque a mí lo que me interesa no es acabar con la religión, no es acabar con la creencia de que algún Dios existe. A mí, yo estoy aquí para tratar de propagar el pensamiento crítico. ¿Sí? Esa es la parte importante. ¿Y qué? O sea, no se puede afirmar Dios no existe, Estefano. Así es, no se puede afirmar Dios no existe. Y si no hay buenas razones para creer que existe, entonces no se cree. Esa es la parte importante. Te centras en la afirmación del negativo. El negativo, la inexistencia, no tiene valor ontológico positivo. ¿Qué significa? No tiene valor ontológico. No sirve. Las inexistencias no sirven. No se necesita afirmar que no existe si empiezas de cero. Pero para poder empezar de cero y para poder decir que existe, si empiezas de cero nunca llegas a uno, nunca llegas a Dios existe. Por lo menos no actualmente, por lo menos no con los argumentos que actualmente se están poniendo. Ni el ontológico, ni las cinco vías, ni ¿cómo se llama? Ni el argumento del diseño, ni desgraciadamente ninguno de los argumentos a los que he estado expuesto. ¿Sí? Ni la prueba ontológica de Gödel, perdón, ni el motor inmóvil de Aristóteles, ni ¿cuál te gusta? ¿Cuál te parece que sea un argumento que no esté partiendo de la petición de principio? Que no esté asumiendo que Dios existe para tratar de comprobarlo. ¿Sí? Y es más, ¿cómo asegura siquiera que es posible? Yo no estoy diciendo que sea imposible.
¿sí? Pero nadie ha demostrado que sea posible que algún ente como ese, o algún ser como ese, como quieras ponerlo, exista. ¿Cómo sería posible algo así? ¿Cómo sería posible alguien, y tengo que llamarlo a alguien, porque si tiene agencia, conciencia, intención, si es un ser que toma decisiones, es alguien, ¿sí? ¿Cómo sería posible que alguien cree? Y crear se define como dar existencia a algo desde la nada. ¿Cómo sería posible algo así? No parece serlo. Discúlpame, Estefano, pero no parece ser posible. ¿Sí? No significa que estoy afirmando que es imposible, pero realmente es una buena razón para decir que lo es. Ahora, perdón, lo que sí es imposible es el Dios omnipotente, ¿cómo se llama? Y omnisapiente. Esas dos características, esos dos atributos chocan entre ellos. ¿Sí? No se puede ser omnisapiente y omnipotente a la vez. ¿Por qué? Porque si Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe, sabe lo que va a pasar mañana, puede cambiarlo. Y si lo puede cambiar, ¿cómo no sabía? Y si no lo puede cambiar, entonces no es omnipotente. Entonces, ese no es posible. ¿Sí? Al final, lo que se ha tratado de hacer es una extrapolación, Estefano. ¿Sí? Así es como llegamos a Dios. Digo, muy probablemente sea como llegamos a Dios. Es una extrapolación, es una hipérbole. ¿Sí? Mira, Estefano, está bien. Suspender el juicio es correcto. ¿Sí? Perfecto. Ahora te voy a hacer una pregunta que quiero que contestes honestamente y desgraciadamente no hay salida, ¿eh? Porque es una dicotomía pura. ¿Crees que algún Dios existe o no lo crees? Dime. Y no hay respuesta diferente, ¿eh? O sea, o crees que algún Dios existe o no lo crees. Y si no lo crees, puedes no utilizar la etiqueta, pero forma parte de la definición de ser ateo. Y pues sí, la suspensión del juicio es el epoqué, es la posición más razonable cuando no se cuenta con suficiente información para determinar la la veracidad de alguna proposición particular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de las creencias. Y las creencias, bueno, pues ¿qué es creer, no? Hay quienes definen creer como la disposición existencial de actuar de cierta manera. ¿Sí? Eh, Personalmente yo prefiero definir creer como el estar convencido de que algo es verdad o probablemente verdad. Eh, y en psicología hay también quien define que creer, una creencia, es una relación arbitraria que realiza una persona con respecto de dos cosas diferentes. ¿Sí? Esta relación puede ser o no razonada o razonable, este, y así es como lo definen en psicología, ¿no? A ver si Marcos no me regaña el día de mañana. ¿Sí? A ver, ¿a qué Dios me refiero? Perdón, Estefano, entonces ¿a qué Dios te referirías tú? O sea, de una u otra manera, aquí estamos hablando fuera de la religión, estamos hablando del Dios, del que hablan casi todos los filósofos en la historia, ¿sí? Al que se refieren como el ser, como lo último, lo incognoscible, etcétera, etcétera. Ese, ¿sí? Ahora, ¿crees que algún Dios existe o no lo crees? Y el que sea, ¿eh?
No es no es a qué Dios me refiera, no, pero no has respondido. ¿Crees que algún Dios existe o no lo crees? ¿Sí? Fíjate que no te estoy preguntando si sabes que algún Dios existe. Estoy preguntando si lo crees. Son cosas diferentes. ¿Sí? Vicky, haces un comentario interesante. Dice aquí, hay que buscar el origen de la palabra Dios, el personaje Dios, o lo que era Dios en la antigüedad. Sí, sí, definitivamente. Habría que buscar un poco el origen. Eh, híjole. Pero eso terminaría en un tipo de argumentación que se conoce como falacia genética, Vicky. Cuando se trata de decir que algo es falso por el origen del cual viene. ¿Sí? La proposición se tiene que analizar por sí misma, eh, dejando el origen de lado, entre comillas. ¿Sí? Porque si podemos tener una explicación razonable de cómo es que llegamos a la conclusión de que alguna deidad existe o de que algún Dios existe, entonces esa es una razón más para pensar que es un constructo humano y no un ser real, un ente real, un existente. ¿Sí? Eh, pero no me has respondido, Estefano. ¿Crees que algún Dios existe o no? Es una dicotomía. No, 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 Estefano. Creer y saber son cosas diferentes. ¿Sí? Cuando uno cree, uno se encuentra convencido de que algo es verdad o probablemente verdad. ¿Sí? Y para pensar que algo es verdad o probablemente verdad, pues hay que tener buenas razones. ¿Sí? Y si no se cuenta con buenas razones, entonces no se puede pensar o creer o estar convencido de manera razonable de que es verdad o probablemente verdad. ¿Sí? Entonces, eh, no es de yo creo porque sé que. No, 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 no. O sea, evidentemente nuestras creencias se alimentan de nuestros conocimientos, de nuestros saberes. Ok, ¿cuáles son los saberes que te llevarían a creer que algún Dios existe? ¿O cuáles son los saberes que te llevarían a no creerlo? ¿Sí? Creer y no creer es una dicotomía. O crees o no crees. ¿Sí? Y no hay escape. Y, y por eso te da dolor de cabeza a la hora de tratar de contestar. ¿Sí? Porque no quieres decir, no lo creo. Porque entonces eso te metería en la etiqueta de ateo, sin querer. No pasa nada, no la uses. O sea, nadie está obligado a utilizar ninguna etiqueta. ¿Cómo se puede creer que algo existe que no sabes que existe? Pregúntale a todos los apologistas y a los teístas que hay en el mundo. Fuera de los gnósticos, que dicen que saben, que por cierto afirman saber algo que parece estar vedado para el resto de la humanidad, ¿sí? Los demás solamente lo creen. ¿Sí? Y lo creen por múltiples razones. O sea, porque fueron enseñados desde muy pequeños, o sea, una razón cultural, este, que algún Dios existe. Porque tienen miedo al infierno, porque les enseñaron que el infierno existe. ¿Sí? No, 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 no. Deja tú que creen saber que existe. ¿Sí? Creen que existe. No, ahí ya estás haciendo un juego de palabras, Estefano. Estás preguntando. Entonces lo creen porque creen saber que existe. O sea, no. Lo creen porque están convencidos de que es verdad, o probablemente verdad, y no se han puesto a analizar a fondo las razones por las cuales creen eso, y por eso los invito a hacer ese ejercicio. Ahora, sigue sin responder, ¿eh? Por alguna razón no respondes. O lo crees, o no lo crees. ¿Tú crees que algún Dios existe? ¿O no lo crees?
Pero bueno, sobre el caso de creer, digo, ya nos fuimos completamente del tema del programa, que era el argumento para probar la existencia de Dios, que desgraciadamente fue desbancado en sus primeros pasitos. Eh, y ahorita ya estamos hablando sobre las creencias. Excelente, Vicky. Yo estoy igual que tú. Yo tampoco lo creo. ¿Sí? Y eso no es lo mismo que afirmar la inexistencia. ¿Sí? Yo no creo que algún Dios exista. ¿Por qué? Pues porque no he encontrado buenas razones para creer que exista. Y mientras no cuente con buenas razones para creer que algún Dios existe, pues no lo creeré. ¿Significa que sé que no existe? No. Pero al final, la realidad, la interacción que tengo con la misma, las personas con las que estoy, el mundo como tal, el mundo como se presenta, parece indicar que no existe ningún Dios. Y con eso, señoras y señores, voy a cerrar. Este programa ha sido un placer para mí. Espero que para todos ustedes también. De verdad les agradezco mucho su presencia, sus preguntas, sus comentarios. Esperaría que en próximas ocasiones participen con micrófono. Están invitados a que nuestro público escuche su voz. Esto ha sido La Cantina del Ateo en Twitch. Y para nuestros escuchas en YouTube, esto será publicado más noche. Perdón, después. Los invito a que le den clic al botón de suscribirse, a la campana, ¿sí? Y si pueden apoyarme, este es un esfuerzo personal que realizo para tener estas conversaciones, propagar el pensamiento crítico, porque creo que es importante, ustedes disculpen, creo que es importante que pensemos de manera crítica, independientemente de si creemos que algún Dios existe. Creo que es más importante que pensemos de manera crítica, todos, ¿sí? La idea es, pues, tener un mundo mejor. Muchas gracias y muy buen día.